En estos días preelectorales, Álvaro Leonel Rueda Caballero, representante a la Cámara por la circunscripción de Santander y perteneciente al Partido Liberal, radicó el proyecto de ley 597 de 2025, por el cual se regula el ejercicio de la profesión de contador público, se expide el Código de Ética y se dictan otras disposiciones. Es un proyecto ampliamente promocionado por un sector de la profesión contable colombiana, iniciado en el Consejo Técnico de la Contaduría, del cual se apartó la seccional Antioquia, y que luego que salieron del Consejo Técnico de la Contaduría, continuaron en un esfuerzo para elaborar el proyecto y lo consolidaron a través de una organización que se denomina Comunidad Contable por Colombia. Dicen, a mí personalmente no me consta, no he visto ningún documento que previamente a la radicación del proyecto, el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia se desvinculó del mismo. Este proyecto, que tiene un claro sesgo partidista, con una clara intención política, es vendido como un esfuerzo de modernizar la profesión del contador público, que dicen lleva 3 décadas, más de tres décadas, sin una actualización normativa integral. Si uno lee el proyecto, difícilmente puede encontrar esa actualización normativa integral. Muchas cosas quedaron por fuera. Personalmente no me gusta porque es un proyecto pobre intelectualmente y profesionalmente. Mm, da como una sensación de que, no sé si intencionalmente o por desconocimiento, muchas cosas importantes quedaron afuera. De todas maneras, personalmente me gusta que se llegue a convertir en ley de la República, por una razón muy importante desde la perspectiva mía. Logra el fraccionamiento de la profesión contable colombiana. Y a mí me parece que eso es positivo. No es oculto que la profesión durante muchos años ha estado dividida, pero esas divisiones en unos momentos como que sí, en otros momentos como que no, que se unen, que no se unen, que van a trabajar, que no me gusta una cosa que otra. Eh, a mí me parece que es sano que se profundice esa división y que los distintos sectores tomen caminos concretos y desarrollen sus propios proyectos, ojalá para el bien de todos. El proyecto de ley 597 de 2025 es un proyecto claramente centrado en el ejercicio individual de la profesión del contador como profesión liberal. Esto es, no separa el patrimonio profesional y el patrimonio familiar.
Y ese ha sido el gran problema de las profesiones liberales que en el presente están en franca decadencia, precisamente por el enorme riesgo que se genera tanto para el ejercicio profesional como para la familia, el no desligar estos patrimonios. El proyecto insiste en las responsabilidades profesionales individuales de la persona natural que reconocen como contador público, con un proceso muy similar al que existe actualmente, pero desconoce la separación fundamental entre el patrimonio familiar y el patrimonio profesional, que es lo que dio origen al reconocimiento del ejercicio profesional y de las responsabilidades profesionales de las firmas de contadores, y que hoy está evolucionando hacia el reconocimiento profesional y hacia la exigencia de responsabilidades profesionales de las plataformas profesionales. A mí me parece que estos amigos, porque yo encuentro ahí muchos colegas conocidos, profesores míos, que siguen insistiendo en la persona natural, que siguen insistiendo en la profesión liberal y que pues de alguna manera anclan a la profesión en el pasado y no la dejan evolucionar. Por eso uno ve en el proyecto una cantidad de expresiones que pretenden introducir en la práctica del ejercicio profesional de los contadores ya existiendo, ¿sí? En este sentido no hay ninguna reforma, no hay ninguna modernización y sí tienen unas definiciones bastante desactualizadas. Yo he encontrado tres perlas que me parecen preocupantes. En el video inicial las señalé con círculos rojos. La primera es que dice derogatorias. Este es un aspecto muy bueno que digan derogatorias, pero dice derógase la ley 145 de 1960, demás normas que sean contrarias a la presente ley, y modifícase la ley 43 de 1990 en lo que resulte pertinente. Se mantiene el mismo esquema del pasado y el mismo vicio de la ley 43, que dejó vivas muchas cosas de la ley 145. Ahora derogan la ley 45, muy interesante, pero no derogan por completo la ley 43 de 1990 y dejan vivas muchas cosas que en últimas son las que van a hacer que la práctica profesional continúe igual a como actualmente lo están haciendo las personas naturales, sacrificando su ejercicio profesional y sacrificando su patrimonio familiar, con todos los conflictos que ustedes quieran entender. Entonces me parece que ese artículo 51 actualiza los problemas de la ley 43 y los, como en una carrera de relevos, los traslada a la nueva ley que pretenden sea promulgada. Otra perla es el artículo único transitorio, que dice que hasta tanto se organice la contaduría pública del país en los términos del artículo 26 de la Constitución colombiana, se
constituida la colegiatura, el Consejo Técnico hará parte de esa colegiatura. Uno se pregunta, con esta oportunidad que dicen tiene tan fuerte respaldo político, yo insisto, estamos en épocas preelectorales. ¿Por qué no han aprovechado esta oportunidad para desarrollar lo relacionado con la colegiatura? Eso quiere decir que el problema que hemos dicho que existe durante hace N años seguirá en el futuro durante los próximos N años. O sea, no se logra nada, porque desde el punto de vista de lo que llaman defensa de la profesión, el tema de la colegiatura es un tema central. Además de que al Consejo Técnico ahora le quieren acomodar funciones relacionadas con los temas de educación. Uno ve que el norte del Consejo Técnico se perdió hace tiempo, ya no hay el interés por los estándares internacionales y dependiendo de los integrantes, su trayectoria profesional, pues insisten en consignarla en el ejercicio del Consejo Técnico y esto que se continúe. Pero eso no es algo para el país. No, no tienen en cuenta las universidades ni los programas de contaduría. Reconociendo ese fraccionamiento, reconociendo que a este sector le aprueben la ley, a mí me parece que quedan unas oportunidades supremamente interesantes para construir nuevas profesiones, que en el fondo es algo que el país necesita. Eh, en lo que se llama contaduría pública, de hecho hay distintas profesiones. A mí me parece que el sector del Consejo Nacional de Contadores, Rafael Franco, Lilian Jaramillo, Fernando Martínez, Jack Araujo, etcétera, etcétera, que tienen una convicción muy clara sobre la orientación de la profesión, a mí me parece que aprobada esta ley pudieran aprovechar para eh, generar una nueva ley que constituya o que conforme un sector de la profesión tal y como ellos lo desean y lo quieren. Yo no sé cuál sea el nombre más adecuado. Pudiera ser contadores históricos, pudiera ser contadores fiscalizadores o pudiera ser contadores gubernamentales que, entre otras cosas, son áreas que el proyecto 597 no está considerando. Es que mencionar cosas no quiere decir que se esté generando una transformación alrededor de ellas. Decir, como han dicho, que ahora tenemos inteligencia artificial no es absolutamente válido, no quiere decir absolutamente nada. Todos los que usamos Windows tenemos Copilot. Todos los que usamos Chrome tenemos Gemini instalado ya en el software. Ahí está la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿la utilizamos para el ejercicio profesional? ¿Estamos haciendo un ejercicio basado en ella o seguimos en las mismas cosas del pasado? Porque no es lo mismo cambiar un lápiz negro por un lápiz rojo o un lápiz inteligente para seguir haciendo las mismas cosas del pasado. Y lo mismo ocurre con la sostenibilidad, con el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ese sector que denominaron de los antioqueños, o yo prefiero decir del Consejo del
Consejo Nacional de Contadores pudieran desarrollar la profesión del contador empleado del gobierno. Empleado ya sea de manera laboral o empleado a través de contratos, ejerciendo como tal en la Contaduría General de la Nación, en los departamentos de contabilidad de todos los entes del orden nacional, departamental, municipal, etcétera, de las superintendencias, de la DIAN, que yo me imagino, interpreto, no se ven reflejados en el proyecto 597. No es, ese proyecto no está hecho para ellos, porque está hecho para profesionales independientes, personas naturales que se consideran una profesión liberal. El otro sector que pudiera desarrollar, por ejemplo, el Instituto Nacional de Contadores, es el de los auditores independientes, ya sea auditores de estados financieros o auditores internos, o ya sea asesores gerenciales. Es un sector que dentro de mi manera de entender está sin ser regulado, que necesita ser regulado y que este proyecto de ley, si se convierte en ley, se constituye como la base para desarrollar esta profesión de auditores independientes según el modelo que gusta a las firmas grandes de consultoría y auditoría. Esto es un enfoque multidisciplinario que pueda recoger tanto profesionales de la contaduría como profesionales de otras disciplinas y que permita desarrollar la responsabilidad profesional de las firmas de auditores. Porque es que mientras se hable solo de la profesión liberal, la responsabilidad es solamente de la persona natural y es necesario desarrollar la responsabilidad profesional de las firmas de contadores y de las plataformas profesionales. Ahí hay oportunidades, ahí hay cosas por hacer. Por eso insisto en que, aunque yo considero que el proyecto 597 es débil desde el punto de vista profesional, es débil desde el punto de vista conceptual, abre ese fraccionamiento que yo personalmente entiendo en últimas puede ser favorable para el futuro de la profesión y en últimas puede permitir desarrollar de manera adecuada nuevos horizontes de acuerdo a los intereses de las distintas personas y de los distintos profesionales. A mí me parece que la profesión no es suficiente con actualizarla. No es suficiente reconocer que la historia nos trajo a un presente que no está avanzando como queremos. Necesitamos ser una profesión proactiva, que se anticipe a los acontecimientos, que deje de andar a costa de golpes. Necesitamos una profesión proactiva. Ahora el reto está en entender la globalización. ¿Por qué la globalización llegó a su fin y por qué el mundo está entrando en una época que se denomina globalización? Trump entendió esta situación y dijo América primero. Pero no solo Trump, Canadá también dijo Canadá primero, México también dijo México primero, la Unión Europea ha dicho la Unión Europea primero,
China ha dicho China primero, Colombia también ha dicho Colombia primero, porque es que ahora es un imperativo tener la perspectiva y la acción global, pero también tener la perspectiva y la acción local, porque la globalización se está transformando en localización debido a dos fenómenos supremamente importantes. El primero, la pandemia del COVID-19 y el segundo, las tecnologías disruptivas. Esa fusión es la que está transformando el mundo. Trump y los políticos lo han entendido por las malas, porque es que si bien la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista sanitario llegó a su fin, desde el punto de vista comercial no, porque los problemas comerciales que generó la pandemia del COVID-19 apenas empiezan a ser reconocidos. La pandemia del COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro. Eso significa que volvió trizas todo el comercio internacional. Todas las eficiencias que se habían logrado con las cadenas de suministro antes de la pandemia se fueron al suelo. Se habían logrado unos procesos de cumplimiento justo a tiempo, de sincronización, que hoy, con todas las herramientas de la inteligencia artificial, no ha sido posible desde el punto de vista de sistemas solucionar, porque está claro que los problemas hoy son otros. Y eso lo ha entendido Trump y se lo ha dicho al mundo y de pronto no sé por la manera como lo haya dicho y los políticos le han reaccionado, tal vez de pronto políticamente, porque es que ellos hablan de esa manera, pero los desniveles en las balanzas comerciales hacen que no sea sostenible mantener esos sistemas de comercio. Hay que buscarle una salida, ¿sí? Mm, no es una guerra comercial, o si ustedes quieren utilizar las palabras de los periodistas, usen la guerra comercial. Es que no ha sido posible todavía diseñar un nuevo sistema comercial. Hoy todos le echan la culpa a Trump porque no les está dando fondos. Y entonces la ONU, los organismos internacionales, los distintos países le reclaman y por qué no nos sigue dando fondos. Y él les dice, no, pues no tengo plata, ¿sí? Si ustedes se comprometen con mis valores, con mis esfuerzos, pues vamos a ver cómo le damos, pero ¿y usted qué es lo que está dando? Esto está significando que, no sé, de pronto los métodos no sean los mejores, se está buscando un nuevo ordenamiento del comercio internacional. Y eso tiene unas consecuencias muy fuertes. Hay amenazas, pero también, ojo, hay muy buenas oportunidades para la profesión de los contadores. Si los contadores entienden cuál es el significado de la localización y cuál es el impacto que eso tiene para el ejercicio de la profesión, la inteligencia artificial y la sostenibilidad dejan de ser obstáculos y se convierten en nuevos aliados para el ejercicio profesional de los contadores. Pero, insisto, el tema central es cómo está desarrollándose el comercio internacional. Hace unos días les publiqué en mi blog un artículo sobre por qué la partida doble, la contabilidad, los estados financieros, la auditoría se están como quedando rezagadas frente a los desarrollos de sistemas
de acción con el uso de todas las herramientas de información y de tecnología disponibles. Y yo planteo si estamos frente a las puertas de unos sistemas de contabilidad financiera que no usen la partida doble. Eso debe llevarnos a nosotros a analizar, no tanto a aferrarnos porque sí, porque como la desarrolló el padre de la contabilidad, tenemos que seguir con eso, porque siempre la contabilidad ha sido exacta y las sumas son iguales, sino tenemos que ver cuáles son las alternativas jurídicas y de sistemas para los temas de la nuevos sistemas de contabilidad y auditoría en un contexto de sistemas de acción y no tanto en un contexto de sistemas de registro. Hay que evolucionar y tenemos que hacer esos esfuerzos. Necesitamos entender el impacto de por qué los estándares ahora son referentes no obligatorios y por qué los nuevos estándares salen internacionales de contabilidad, de auditoría, de aseguramiento, salen con enfoques de adopción jurisdiccional y de enfoques agnósticos, o sea, independientes de la profesión. Uno pudiera decir, ¿cómo así que la profesión entrega la implementación de los estándares a los reguladores? La profesión se quedó sin estándares. ¿Cómo así que la profesión genera estándares independientes de la profesión, estándares agnósticos, en los cuales la profesión de los contadores reconoce que tiene que jugar en igualdad de condiciones, de pronto con diferentes referentes éticos, junto con otras profesionales? A mí me parece tenemos que insistir en la separación entre el patrimonio profesional y el patrimonio familiar. Tenemos que insistir en la responsabilidad profesional de las firmas de contadores, de las plataformas profesionales. Esto no está en el proyecto 597. Por eso yo digo que es un proyecto a nivel de conocimiento muy débil, no está con nada, y profesionalmente supremamente débil. Pero les he dicho, si logra aprobarse esa ley, genera un fraccionamiento de la profesión que a mí me parece que es saludable como solución a las divisiones que históricamente hemos tenido por pretender estar todos en el mismo costal, unos peleando con otros. Entonces, yo creo que ahora el desafío es aceptar ese fraccionamiento, ojalá se convierta en una ley y, como dije, es una buena base para los contadores empleados del gobierno, es una buena base para los auditores independientes, que son temas que ese proyecto no contempla, pero como deja la base de la persona natural, perfectamente puede servir de base para desarrollar otras alternativas profesionales y ojalá se hagan de manera robusta y de manera eficiente a la solución local de esos problemas profesionales con una perspectiva amplia, global, que necesariamente tiene que ser estratégica. Les agradezco su atención y espero en otra ocasión podamos volvernos a encontrar. Muchas gracias.